La vida de Mariana había sido siempre una serie de cicatrices ocultas tras puertas cerradas. Desde muy joven, el miedo se había instalado en su hogar, entre gritos y golpes que recorrían las paredes como un eco imposible de silenciar. Su esposo, un hombre que parecía respetable a simple vista, escondía un temperamento violento que se manifestaba sin previo aviso. Mariana intentaba mantener la calma, proteger a sus hijos, sofocar el dolor, pero cada día que pasaba la desesperación crecía como un río que amenaza con desbordarse. La frase que rondaba su cabeza era simple y aterradora. A veces la muerte parece la única manera de callar el dolor que no cesa. Los domingos, cuando la familia se sentaba a comer, la tensión era palpable. Los niños, pequeños y con miradas demasiado maduras para su edad, jugaban con la comida para distraerse de los gritos que seguían resonando en el pasillo. Mariana le sonreía, aunque el corazón le doliera, mientras él caminaba de un lado a otro, consumido por la ira. Ella sabía que cualquier palabra, cualquier gesto, podía provocar la tormenta. Con cada golpe que él lanzaba, Mariana sentía que algo en su interior se quebraba un poco más. No había refugio, no había ayuda, y la sensación de impotencia la envolvía como una manta pesada que nunca podría quitarse de encima. Una tarde, después de que él se marchara al trabajo, Mariana se encontró sola con sus hijos en la cocina. Los pequeños corrían alrededor de la mesa, riendo sin saber que esa risa era efímera. Mariana los observaba mientras mezclaba cuidadosamente una sustancia en la leche y en el pan que le servía. No había odio en su mirada, solo una tristeza infinita, un cansancio que no podía explicarse con palabras. Sabía que lo que estaba por hacer estaba mal, pero cada recuerdo de los golpes, de los gritos, de la humillación, la empujaba hacia un límite donde el amor y el dolor se confundían de manera terrible. Mientras servía la comida, su mente vagaba por los recuerdos de sus propios padres, de la infancia que alguna vez soñó tener para sus hijos y que nunca llegó. Cada golpe de su esposo se había convertido en un martillo que golpeaba su esperanza, y la desesperación la hizo pensar que no había salida. Mariana pensaba que quizá, de esta forma, liberaría a sus hijos de un mundo que les traería solo sufrimiento, y que ella finalmente podría descansar. La mezcla de amor y desesperación se confundía en su interior. Sabía que su decisión no podía ser revertida, que cada segundo que pasara era un paso más hacia lo inevitable. Los niños comieron como siempre, sin sospechar nada, mientras Mariana intentaba contener sus lágrimas. Al terminar, los llevó a sus habitaciones, los arropó, les dio un beso en la frente, y les susurró palabras suaves que escondían un dolor profundo. La frase que pronunció antes de regresar a la cocina resonaba en la habitación como un presagio. Mamá los protegerá, aunque el mundo no pueda hacerlo. Y fue en ese momento, mientras sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza, que vertió lentamente la última porción de la mezcla en su propia taza de café. El olor dulce que impregnaba la cocina era engañoso, ocultaba la tragedia que estaba por consumarse. Mariana se sentó junto a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas. Los colores dorados y anaranjados parecían un recuerdo de la vida que alguna vez soñó, un contraste con la oscuridad que la consumía. Sus pensamientos se llenaron de imágenes de sus hijos jugando, sonriendo, sin miedo, aunque sabía que esos momentos pronto se desvanecerían para siempre. La angustia se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Ya no habría golpes, ya no habría gritos, solo silencio. Y en ese silencio, Mariana sintió que finalmente podía respirar. Mientras bebía la mezcla, un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de la certeza de que su decisión estaba tomada. La cámara de la vida parecía capturar cada detalle, cada segundo que se volvía irreversible. La frase que se repetía en su mente se convirtió en un mantra oscuro y terrible. Si el dolor no puede parar, tal vez nosotros podamos elegir cómo terminarlo. Y con esa idea, Mariana cerró los ojos, dejando que el mundo continuara su curso fuera de la ventana, sin sospechar que dentro de esa pequeña casa, la tragedia había comenzado. Al caer la noche, un silencio absoluto llenó la casa. Las luces de la calle se reflejaban en las ventanas, pero dentro, todo estaba quieto. Mariana se recostó en la cama, escuchando los suaves suspiros de sus hijos, mientras su mente flotaba entre recuerdos y la inexorable realidad de lo que había hecho. La mezcla había comenzado a surtir efecto, y ella sabía que no habría vuelta atrás. Su última mirada fue hacia sus hijos,
hacia las pequeñas vidas que había querido proteger a toda costa, y la frase que había pronunciado antes resonó por última vez. Al final, solo el amor verdadero puede ser cruel cuando intenta salvarnos. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac que parecía amplificarse en la quietud de la casa. Cada sonido resonaba como un recordatorio del tiempo que se escapaba, mientras Mariana permanecía recostada en la cama, sintiendo como la mezcla empezaba a recorrer su cuerpo, cálida y traicionera. No había pánico en sus ojos, solo una calma extraña, un sosiego que nunca había conocido. La idea de que pronto todo terminaría le daba una sensación de alivio que jamás había sentido en años de golpes y humillación. Sabía que los minutos que pasaban eran los últimos que vivirían juntos en esa casa, y que su decisión, por terrible que fuera, los liberaría de un sufrimiento que parecía eterno. Los niños dormían plácidamente en sus camas, inconscientes de que la noche traería consigo un cambio irreversible. Mariana los observaba en silencio, reconociendo en ellos la pureza de un mundo que no había conocido. Sus pequeñas manos, sus risas recientes, los abrazos que le habían dado sin miedo, todo se mezclaba en su memoria con el dolor que había sufrido durante años. Cada golpe, cada insulto, cada noche de lágrimas reprimidas, la habían llevado a este momento. Y mientras el veneno hacía efecto, Mariana pensaba que de alguna manera estaba haciendo lo correcto, aunque su corazón se quebrara al reconocer la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas sobre las paredes, formando figuras que parecían observarla. Mariana respiraba lentamente, tratando de calmar el temblor de sus manos. Podía sentir como el mundo comenzaba a desvanecerse, y con él, el dolor que la había acompañado desde siempre. Un recuerdo de su infancia, de una madre ausente y un padre cruel, apareció en su mente con fuerza. Comprendió que el ciclo de violencia había llegado a su fin, pero no de la manera que hubiese deseado. La desesperación la había llevado a una elección imposible, una decisión que ningún corazón debería cargar. Y aún así, en ese instante, se sintió dueña de su destino por primera vez. En la sala, las sombras danzaban con el reflejo de la luna, y Mariana percibió un sonido sutil, casi imperceptible, como un suspiro que venía de los niños. Su corazón se contrajo, y un sentimiento extraño la invadió. Una mezcla de culpa, tristeza y amor absoluto. Era consciente de que en cuestión de minutos todo cambiaría, y que sus hijos nunca volverían a abrir los ojos, pero también sabía que ya no habría más gritos, más golpes, ni humillaciones que los marcaran para siempre. En su mente, la frase que la había acompañado desde el momento en que decidió actuar cobraba fuerza. A veces, salvarlo significa hacer lo que nunca imaginarías. El veneno avanzaba con silenciosa eficacia, y Mariana comenzó a sentir un calor extraño en el pecho, acompañado de un cansancio profundo que la obligaba a recostarse aún más. Sus párpados se volvían pesados, y la respiración se volvía lenta, medida, como si el tiempo mismo se estuviera desacelerando para darle un último momento de reflexión. Pensó en el futuro que sus hijos nunca tendrían. Las risas en el parque, los juegos, los abrazos de amigos, la vida que merecían vivir sin miedo. Cada imagen se cruzaba con el recuerdo de los gritos y los golpes de su esposo, y por un instante, Mariana sintió una mezcla de alivio y devastación. La noche se volvió más silenciosa, casi irreal. Mariana podía escuchar su propio corazón, cada latido recordándole que estaba viva, aunque por poco tiempo. Se preguntó si alguien alguna vez comprendería la razón detrás de su decisión, si alguien podría ver que el amor y la desesperación habían guiado sus acciones hasta el límite de lo inimaginable. Mientras el veneno continuaba su trabajo, Mariana sintió como una niebla cubría su mente, llevándose consigo el dolor físico y emocional. Fue en ese momento que sus labios pronunciaron, casi como un susurro hacia la oscuridad: si no podemos cambiar el pasado, tal vez podamos decidir el final. Los niños, aún dormidos, comenzaron a mostrar los primeros signos de la trágica consecuencia. Una quietud inquietante que no correspondía al descanso de la infancia. Mariana observaba cada movimiento, cada respiración, con una mezcla de terror y aceptación. No había vuelta atrás. Cada segundo que pasaba consolidaba la tragedia que había planeado con un cuidado meticuloso, un acto de amor distorsionado por años de sufrimiento. La frase que resonaba en su mente, oscura y potente, parecía predecir lo inevitable. El dolor que no cesa puede volverse el motor de la decisión más terrible. Mientras la noche avanzaba,
Mariana se sentó junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle titilaban y se reflejaban en los cristales. Sus pensamientos vagaban entre recuerdos, abrazos, gritos, y un amor incondicional que la había llevado hasta este límite. Sabía que pronto todo terminaría, que la paz que tanto anhelaba para ella y sus hijos llegaría en forma de un silencio absoluto. Y mientras el veneno hacía su efecto final, Mariana susurró una última frase, sombría y cargada de significado, destinada a quedar en la memoria de quienes escucharan su historia. El amor puede ser cruel cuando intenta protegernos, y a veces, el final es la única manera de salvarnos. El silencio en la casa era absoluto, como si la noche misma contuviera la respiración ante lo que estaba ocurriendo. Mariana sentía el peso de la quietud, un peso que no era solo físico, sino emocional, una mezcla de alivio y desesperación que la desgarraba por dentro. Sus ojos seguían a los niños, dormidos, ajenos a la tragedia que los envolvía, y en su pecho latía un amor doloroso, un amor que la había llevado a tomar la decisión más extrema que alguien podía imaginar. La frase que susurraba en su mente era oscura y precisa. Cuando protegerlos es imposible, a veces solo queda elegir cómo terminar el sufrimiento. El veneno ya hacía efecto en sus cuerpos. Mariana notaba cómo la respiración de los niños se volvía irregular, y un frío súbito recorría sus extremidades. No había gritos, no había llanto, solo un silencio que helaba el alma. Ella se acercó a ellos, acariciando sus cabecitas con manos temblorosas, tratando de transmitirles un último consuelo que ni siquiera la muerte podría arrebatar. La sensación de impotencia era infinita, pero también había un extraño alivio. Por primera vez en años, el dolor de su hogar parecía disminuir, aunque de la manera más trágica posible. Mariana se recostó junto a ellos en la cama, sintiendo como el veneno comenzaba a atravesar su propio cuerpo con una lentitud agonizante. Cada latido era un recordatorio de que la decisión estaba tomada, y que nada ni nadie podría revertirla. Recordó los días de golpes, de insultos, los gritos de su esposo y la sensación de que el mundo entero la estaba observando sin ofrecer ayuda. Durante años había buscado una salida, un respiro, algo que pusiera fin al ciclo de violencia. Y ahora, en esa noche oscura, había encontrado su propia manera de liberarse, aunque a un precio insoportable. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas, mezclando el sonido con el de las hojas secas arrastradas por la calle. La oscuridad parecía protegerla, como si el mundo entero conspirara para que su secreto permaneciera intacto. Mariana cerró los ojos, intentando concentrarse en los recuerdos felices de sus hijos, risas en el patio, juegos improvisados, abrazos espontáneos. Sabía que esos momentos serían lo último que quedaría de ellos en la memoria del mundo. La frase que surgió en su mente, tan sombría como inevitable, parecía susurrada por el propio destino. A veces la libertad llega envuelta en la oscuridad más profunda. El tiempo se diluía en la casa. Cada segundo que pasaba acercaba a Mariana al final que había elegido, un final que para otros sería incomprensible, pero que para ella representaba un acto de amor y de liberación. La visión de los cuerpos de sus hijos, pequeños y frágiles, recostados como si estuvieran dormidos, le causaba un dolor inmenso, pero también una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, la violencia no los alcanzaba, y en ese instante comprendió que su decisión, por terrible que fuera, había logrado lo que nada más pudo: detener el sufrimiento. La respiración de Mariana se volvió lenta, medida, y una sensación de calma comenzó a envolverla. Sus manos, aún temblorosas, descansaban sobre el cuerpo de sus hijos, sintiendo su calor menguante. Pensó en el futuro que ellos jamás tendrían, en la vida que se desvanecía sin haber comenzado del todo. Y en medio de ese dolor, apareció una reflexión sombría, una frase que resonaría para siempre en su mente: el amor verdadero a veces es un sacrificio que nadie debería comprender. La noche avanzaba, y la luna, alta y silenciosa, iluminaba tenuemente la habitación. Mariana podía ver cada detalle de sus hijos, desde las pequeñas manos hasta las respiraciones pausadas, y sentía que cada segundo era un regalo y una condena al mismo tiempo. Los recuerdos de los golpes y humillaciones de su esposo se mezclaban con imágenes de juegos, risas y abrazos. Era un contraste brutal, una combinación de amor y tragedia que ninguna palabra podría describir con justicia. La frase que surgió, profunda y sombría, parecía sellar la tragedia. Cuando la vida duele demasiado,
A veces el amor decide callar con un silencio eterno. Finalmente, Mariana recostó su cabeza sobre la almohada junto a ellos, cerrando los ojos por última vez. El veneno ya había comenzado a consumir su cuerpo por completo, y la sensación de paz que la envolvía era extrañamente dulce, aunque teñida de un dolor irreparable. Afuera, el viento continuaba arrastrando hojas, ajeno a la tragedia que se desarrollaba dentro de la casa. La noche parecía contener el aliento mientras la última luz de conciencia de Mariana se desvanecía, llevándose consigo sus últimos pensamientos, sus últimos miedos y su último acto de amor. En el silencio absoluto que siguió, la casa quedó inmóvil, como si la tragedia se hubiera congelado en el tiempo. Cada sombra, cada rincón, parecía guardar el recuerdo de lo que había sucedido, y la frase que Mariana había susurrado con sus últimos alientos permanecía flotando en el aire. El amor puede ser cruel, pero a veces es la única forma de salvarnos del dolor que no cesa. La mañana siguiente llegó con una luz gris, opaca, como si el mundo mismo tratara de cubrir con un velo la tragedia que había ocurrido dentro de aquella casa. El vecindario, ajeno a lo sucedido, comenzaba su rutina diaria con la indiferencia característica de quien no sabe que la vida de alguien cambió para siempre. Las persianas de la casa de Mariana permanecían cerradas, y un silencio pesado se filtraba por las rendijas, un silencio que parecía cargar con cada lágrima que jamás se había derramado. Los vecinos más cercanos notaron la quietud. Nadie esperaba ver a Mariana sonriendo en la ventana aquella mañana. En cambio, la ausencia de movimiento generó preguntas silenciosas, miradas curiosas, susurros que flotaban como hojas secas en el viento. La vida cotidiana continuaba afuera, con risas de niños que no sabían que, justo a unas calles de distancia, una familia había desaparecido en un acto trágico y definitivo. Mariana y sus hijos ya no estaban allí, y el mundo seguía girando sin detenerse, ignorante de la oscuridad que había consumido aquel hogar. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. Las camas permanecían hechas, los juguetes aún tirados en el suelo, como testigos mudos de lo que había sucedido. Mariana y sus hijos yacían juntos, en un último abrazo congelado en el tiempo, un acto final de amor distorsionado por años de sufrimiento. La escena era sombría, pero en ella también había una especie de paz perturbadora. La violencia había cesado, los golpes habían terminado, y la sensación de miedo que durante años había dominado aquella casa finalmente desaparecía. La frase que resonaba en el aire, casi como un eco que nadie escucharía, decía: a veces, la calma solo llega después del silencio más profundo. El cuerpo de Mariana, recostado junto a sus hijos, reflejaba la entrega absoluta de una madre que había decidido protegerlos incluso en la muerte. La mezcla de amor y desesperación que la había llevado a ese momento había culminado en una escena tan dolorosa como trágica, y en cada pequeño detalle de la habitación podía sentirse la historia de años de sufrimiento. Marcas en la pared, juguetes desgastados, ropa arrugada, la vida misma que había sido moldeada por la violencia y la desesperanza. Cada objeto parecía contar su propia versión de la tragedia. Cada sombra parecía susurrar la historia de lo que había ocurrido. Mientras tanto, afuera, los rumores comenzaban a propagarse. Los vecinos comentaban entre ellos la extraña quietud de la casa, la ausencia de Mariana en la ventana, los detalles pequeños que siempre alertan cuando algo está mal. Nadie sabía con certeza lo que había sucedido, pero un presentimiento inquietante flotaba en el aire, una sensación que anunciaba que algo irreversible había ocurrido. El mundo exterior seguía su curso, con coches pasando y niños jugando, pero dentro de aquella casa, la historia había llegado a su clímax, y la vida había sido arrancada de manera abrupta. En los pensamientos que Mariana había dejado atrás, quedaba la idea de un acto de amor extremo, incomprensible para muchos pero nacido de un dolor real. Cada golpe recibido, cada insulto, cada noche de terror había sido parte de la fuerza que la llevó a elegir la muerte como medio de protección para sus hijos. La historia que había tejido en silencio durante años alcanzó su desenlace con un acto final de desesperación, y la frase que se había convertido en su mantra oscuro flotaba en el aire, una advertencia silenciosa para quien quisiera comprender su historia. El amor puede ser cruel cuando la única salida es proteger a quienes más amamos. La casa, ahora envuelta en un silencio absoluto, parecía un monumento al dolor y la desesperación. Cada sombra en la pared, cada rayo de luz que se filtraba por la ventana, parecía observar la escena con solemnidad. Mariana y sus hijos descansaban,
unidos por última vez, y la sensación de que algo había terminado para siempre impregnaba el ambiente. La noche que había comenzado con desesperación y miedo terminó con la quietud más absoluta, y la historia de una madre que quiso proteger a sus hijos, incluso a costa de su propia vida, quedaba sellada en la memoria de aquellos que algún día escucharían este relato. Y en medio de este silencio que pesaba más que cualquier grito, la frase atrapante surgió una vez más, como un hilo que conecta el pasado con la reflexión del presente. A veces, el amor verdadero duele tanto que solo puede manifestarse en el silencio de lo irreversible. Una frase que prepara el terreno para la reflexión final, para el cierre de esta historia sombría y realista, y que invita a quien la escucha a comprender la magnitud del dolor y la desesperación que puede existir detrás de puertas cerradas. El silencio que llenaba la casa aquella mañana parecía perpetuo, como si el mundo entero hubiera decidido no intervenir en la tragedia que se había consumado entre aquellas paredes. Mariana y sus hijos yacían juntos, inmóviles, envueltos en un abrazo que la vida nunca les permitió sostener plenamente. La escena era dolorosa, pero en ella también había un extraño tipo de paz. La violencia que durante años los había atormentado ya no existía, y aunque la muerte los había alcanzado, había puesto fin al ciclo de miedo que los había acompañado. Mariana, en sus últimos pensamientos, recordó todo el sufrimiento de los años pasados, los golpes, los insultos, las noches en vela, la sensación de impotencia que la consumía día tras día. Pero también recordó los momentos de ternura, de risas, de abrazos inocentes que sus hijos le ofrecían sin reservas. Era ese amor puro lo que la había llevado a tomar la decisión más extrema, un acto de protección desesperado, una forma de preservar la inocencia de sus hijos aunque a un costo inimaginable. La frase que resonaba en su mente, sombría y profunda, resumía todo el sentido de aquel acto imposible de comprender. A veces, proteger a quienes amamos significa cruzar los límites que nunca imaginamos. En el vecindario, los rumores comenzaban a tejerse lentamente. Los vecinos se preguntaban por qué no había movimiento en la casa, por qué Mariana no abría la puerta, por qué los niños no corrían a jugar en el patio. Nadie podía imaginar la magnitud de lo ocurrido, ni la desesperación que había impulsado a una madre a tomar una decisión que ningún corazón debería cargar. La tragedia, sin embargo, ya había quedado sellada, y la casa se convirtió en un recuerdo silencioso de lo que la desesperación y el amor extremo pueden provocar. Dentro de la casa, el ambiente era casi tangible, cargado de una mezcla de amor, tristeza y resignación. Cada objeto, cada sombra, cada rayo de luz que entraba por las ventanas parecía narrar la historia de aquellos años de sufrimiento y miedo. La cama aún conservaba las huellas del último abrazo, los juguetes seguían tirados como testigos mudos, y en el aire flotaba la esencia de un amor que había sido tan intenso como doloroso. Mariana y sus hijos descansaban finalmente, libres de la violencia, y aunque la muerte había llegado de manera trágica, había también puesto fin a un ciclo de terror que nadie más podía detener. Mientras la luz de la mañana se filtraba lentamente, parecía que la casa misma guardaba un secreto, una lección sobre la vida y el dolor, sobre la desesperación y el amor que a veces se manifiesta de formas incomprensibles. Mariana, en sus últimos instantes de conciencia, había dejado un mensaje silencioso para quienes algún día escucharan su historia, que el amor verdadero puede ser cruel, que la protección absoluta puede tener un precio inimaginable, y que la desesperación puede empujar a las personas a límites que ni ellas mismas podrían prever. La frase final que quedó flotando en la memoria de su historia decía: cuando el dolor no tiene fin, a veces la única salida es un acto de amor que solo la oscuridad puede entender. Y así, la historia de Mariana y sus hijos llegó a su fin, dejando tras de sí un eco que resonaría en la mente de quienes la escucharan. Una narrativa sombría, intensa y realista, que nos recuerda que detrás de cada puerta cerrada puede haber secretos que nunca imaginamos, y que la vida a veces fuerza a tomar decisiones que desbordan la comprensión humana. La historia, aunque trágica, también invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y sobre los actos extremos que puede provocar el amor desesperado. Antes de despedirnos, recuerda que historias como la de Mariana existen, y que cada rincón del mundo puede guardar secretos que solo unos pocos se atreven a contar. Si disfrutaste este viaje sombrío y quieres seguir descubriendo relatos que te hielen la sangre y te atrapen desde el primer susurro, permanece cerca. Aquí, entre sombras y susurros,
Siempre habrá alguien dispuesto a guiarte por historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Tal vez no se trate solo de escuchar, sino de sentir cada palabra, cada latido, y dejar que tu curiosidad te lleve un paso más allá, justo donde los misterios más profundos esperan. Y así, con la mente inquieta y la piel erizada, nos despedimos por hoy, pero recuerda, cada historia deja un eco, y cada eco te invita a regresar. Mantente atento a los susurros de lo inexplicable, porque la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.